Con Julio María Sanguinetti tenemos el enorme gusto de recibirlo. Es un líder excepcional que ha dado a América Latina, un hombre que cuando uno mira su desempeño actual y pasado en la vida pública del Uruguay, de la región, queda asombrado porque es una especie de Leonardo da Vinci. Ha sido 2 veces presidente del Uruguay, ha sido ministro de Industria, ministro de Educación. Es uno de los padres de la transición uruguaya, pero además se define como periodista, además de ser un gran abogado y, por si faltara algo, dibujante y experto en historia del arte. Presidente, después de esa presentación, bienvenido. Muchas gracias, una vez más acá. Una gran alegría tenerlo. Bueno, yo encantado como siempre, encantado además siempre de estar en Buenos Aires, con todo su encanto. Estamos en un momento que parece raro de la vida pública, por lo menos en Occidente. Sin duda. Proteccionismo, nacionalismo, ideas que vuelven y que uno pensaba que habían sido superadas, vuelven con una velocidad que uno pensaba que o uno la advierte asombrosa, sociedades fracturadas, muy divididas. ¿Cómo mira usted la escena y a qué atribuye estos movimientos que se dan en la política? Bueno, se ha producido luego de la caída del muro, en que parecía que la democracia política, la economía de mercado, conducía a un mundo en paz, la paz perpetua de Kant. Empezamos a andar y empezaron a aparecer grietas por muchos lados, que se han agudizado violentamente por la velocidad de los cambios. Entonces tenemos migraciones que son masivas en Europa, y esas inmigraciones son siempre fuente de conflicto a lo largo de la historia. En el caso, además, una inmigración musulmana que no desea integrarse en buena parte. En tercer lugar, fundamentalismo religioso. En cuarto lugar, terrorismo, vinculado a lo anterior. Y como gran telón de fondo, un mundo que cambia velozmente del punto de vista científico y tecnológico, y nadie está seguro en el lugar donde trabaja. Todos tenemos un Uber por delante, el piso se nos mueve. Entonces, esta combinación de factores genera un mundo inseguro y un mundo de temores. El temor es muy mal consejero siempre, y ese mal consejero lleva a cosas como que los viejos de Inglaterra, en nombre del sueño del viejo imperio británico, se quisieron ir de Europa, a la cual querían quedarse los jóvenes de Inglaterra, y el país quedó allí dividido. Es decir, el primero es un voto del temor, que derrota en el caso a la esperanza. El voto a Trump, de algún modo, es algo parecido, digamos, ¿no? Entonces, ese Estados Unidos profundo, ¿no? Un poco arcaico, patriota, que no se sentía representado por ese Estados Unidos de Washington, ¿no? Porque también una vez pierde de vista que en Estados Unidos Washington no es nada popular. Y por si faltara poco, House of Cards, la serie terminó, ¿no? Yo cuando la campaña electoral decía el mayor alegato contra Hillary no es Trump, es House of Cards. Porque Hillary es Washington y Washington es eso. Entonces, bueno, eso era mortal, era un Ahora, cañón. ¿cómo vive un político que se ha formado en la cultura política tradicional, en las instituciones tradicionales de la política, como son los partidos, este odio a Washington que expresa un poco concentrado, caricaturizado, una corriente general antipolítica? Exacto. De impugnación a la política tal cual la conocimos durante décadas. Mire, la gente hoy, efectivamente, en su vida personal, espera más de la ciencia y del mercado que de la política. Porque hay no están más las gran batallas de los grandes ideales, no está la batalla hoy de la democracia contra el comunismo, o del fascismo contra la democracia, o de la economía planificada contra la economía. Son todas variantes, pero dentro de un espacio que ya es común. Entonces hay una especie de nostalgia de las grandes causas, ¿no? Entonces, a veces reaparece, por desgracia. Cuando reaparece porque estamos en crisis. En Venezuela estamos en las grandes causas de nuevo.
¿no? Porque tenemos que luchar por la libertad. Acá, hoy uno llega feliz a Buenos Aires, no hay que pelear por la libertad de prensa, nada más ni nada menos, ¿no? Yo recuerdo viajes suyos anteriores donde tuvo un papel, recuerdo una convención de la CIP en Buenos Aires, donde tuvo una voz muy poderosa. Digo, fue la batalla. En el peor momento. Fue la batalla que libramos en todo el continente. Entonces, esas grandes batallas reaparecen cuando hay alguna crisis. Y cuando viene la crisis, ahí todo el mundo mira a los políticos. Porque si hay una crisis económica mañana, ¿a quién miran? A los economistas teóricos, no, miran al político. Porque ahí en ese momento sí le reclaman al político la solución. Normalmente están esperando que el mercado de trabajo, que la ciencia le dé un empleo mejor, le dé un bienestar por algún lado. Entonces, eso es lo que genera. Ya no se esperan, no están los grandes relatos constructores. Ahora, ¿no? Cuando uno mira al político, muchas veces se encuentra ahora una especie de corriente donde se han puesto de moda los políticos empresarios o que vienen del mundo, formados en el mundo de la empresa. No voy a nombrar a Macri, Piñera, Doria en San Pablo, el propio Trump. Y por otro lado se encuentra políticos que no sé si tienen respuesta porque están muy apegados al marketing, a suscribir el consenso que ya está en la sociedad, no a mostrar una salida de esa sociedad que los busca en medio de la crisis. Bueno, Macri es un buen ejemplo de un empresario que devino político, porque Macri no se inventó en un día, fue presidente de Boca, nada menos, como 10 años, ganando, exitoso, con lo cual lo instaló desde el punto de vista popular. Ella no era el empresario rico, hijo de un empresario rico, era el presidente de Boca, nada menos. Él suele contar que usted fue la primera persona que le dijo que iba a ser presidente de la Argentina cuando lo eligieron como presidente de Boca. Y le dije, bueno, es el primer escalón, después dirás, muy bien. Pero luego él se lanza a la gobernación, digamos, pierde, a los 2 años sale diputado, a los 2 años se presenta a la gobernación y gana, luego hace una muy buena gestión y es reelecto. En una palabra, es un político. Es un político de ese origen. Algunos nos formamos en la Facultad de Derecho, él se formó en la empresa, pero hizo el recorrido político y la batalla política. Ganó y perdió, aprendió a perder. Que lo ¿Qué más importa en importante. la política aprender a perder? ¿Por qué es importante? Porque es la ética de la democracia, como siempre lo dice nuestro amigo Felipe González, con el cual hemos estado estos días acá en Buenos Aires. Es decir, la democracia es la ética de la derrota, porque por encima de todo es eso. El que pierde tiene que saber que no se desplaza hacia el encono, del mismo modo que el que gana, que también tiene que responder a otra ética, tiene que saber que no puede ser un fundamentalista de la democracia, que porque tiene mayoría se puede cargar a la minoría, a la separación de poderes y a los derechos individuales, ¿no? Entonces, eso es muy importante, esa es la esencia del tema, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí, los políticos pueden venir de diversos orígenes, sin ninguna duda, pero la máquina del Estado después hay que saberla manejar. Y la máquina del Estado requiere una experiencia, requiere un acomodamiento, las burocracias no son sencillas, hay que saberlas manejar también. Las respuestas de la ¿Cuál gente... es la mayor dificultad con la que convive un estadista cuando está frente a la maquinaria del Estado? Las grandes limitaciones. La gente mira al Estado, mira al poder y cree que un presidente democrático es omnímodo. No, omnímodo puede ser un dictador. El presidente democrático está limitado por la economía, está limitado por el Parlamento, está limitado por las leyes, está limitado por las contralorías, no puede ser lo ¿La que opinión pública? Por la opinión pública, por las encuestas de opinión, por los periodistas. O sea, tiene muchos límites. Yo diría que lo más importante que puede hacer es evitar. Lo más importante que hace un político democrático es evitar. Evitar catástrofes, evitar desajustes económicos, evitar cosas que después se explotan, ¿no? ¿Verdad? Esas que normalmente organizan los populistas y después le explotan a los que vienen detrás, ¿no? Muy bien. Lo primero, yo diría, es eso. Ahora, ¿dónde están sus dificultades? En esas limitaciones que hoy tiene, en un mundo a su vez en que la comunicación se ha universalizado, ¿no? Ya no estamos en los viejos discursos de antes, ¿no? El presidente que iba, discutía, ¿no? Hoy están las redes, están todos los mecanismos de comunicación que conocemos. Eso hace todo más fluido, también más volátil. Hoy los políticos estamos también en la góndola de los supermercados.
¿no? Nos ponemos de moda y del mismo modo caemos de la góndola al cuarto piso, ¿no? Es con la misma velocidad, ¿no? O sea que es así. Luego hay políticos que luego de largos años nos transformamos en filósofos independientes, como somos los que integramos el Círculo Montevideo que hemos estado acá en Buenos Aires. Es decir, tratamos de dar batalla en el terreno de las ideas, que hoy, bueno, no suele tener tanta prensa, pero sin embargo está allá, porque nos guste o no nos guste, siempre hay ideas detrás. No ideologías cerradas, pero sí siempre hay ideas y relatos, como se decía acá. Venezuela tiene un relato horroroso, pero tiene un relato, ¿no? El relato ese del socialismo del siglo XXI, el chavismo, la lucha contra un imperialismo que no existe. Usted decía recién, la ética de la democracia es la ética de la derrota, es decir, de la capacidad para aceptar la alternancia, que gane otro. Exacto. Acaba de mencionar Venezuela, donde el problema central parece ser la poca disposición de los que tienen el poder, no a irse, siquiera a someterse al control electoral, a fijar un cronograma electoral, una tensión cada vez más insoportable, persecución del adversario, la percepción de que ya eso se parece más a una dictadura que a lo que conocemos como democracia. No, se parece, no, es una dictadura. ¿Cómo lo ve? Es una dictadura, claramente es una dictadura. ¿Por qué? Porque no hay justicia independiente, lo cual no precisa más demostraciones. Basta ver que cuando la justicia subordinada proclamó que sustituía al Parlamento y se armó todo aquel escándalo universal, el presidente de la República, del Ejecutivo, se reunió con su Consejo de Seguridad y dio marcha atrás. Con el Consejo de Seguridad, de seguridad. O sea que quedó claro que la justicia es absolutamente un brazo subordinado. No por lo que hizo el Superior Tribunal, sino por lo que dejó de hacer cuando le dijeron que lo dejé de hacer. Exactamente. En las dos veces. Y en la Asamblea Nacional, el Congreso, el Parlamento, está claramente desconocido. El Ejecutivo no les paga el sueldo, no acata las decisiones y dice que las leyes no las van a aplicar. En una palabra, eso es claramente una dictadura. ¿Dónde está la solución? Bueno, a ver, le quiero introducir yo en eso quiero ser un elemento, que es algo raro, que es un gobierno que va armando cada vez más a civiles. Maduro ya dijo que quiere tener 500.000 civiles armados, en una especie de fuerza paramilitar que está anexa a las fuerzas orgánicas a las Fuerzas Armadas del Estado. Entonces, antes de que usted plantee cuál sería la solución, le quiero introducir este elemento donde parece que hay la extorsión de una guerra civil. El tema es muy grave. Maduro y su cúpula hoy han llevado al país a una situación que ninguna otra dictadura había ocurrido en nuestra Latinoamérica, es decir, al desquicio absoluto de todo el sistema de producción económica y social, ¿no? Ha habido dictaduras un poco más eficientes, otras menos eficientes, ahora a una destrucción global, ¿no? De que no hay remedio ni papel higiénico, bueno, eso ninguna había llegado. Es decir, es un desastre. Está claro que no logran salir de eso y está claro que van ganando temor, por eso mismo van ganando cada vez más espacio. Van a pelear hasta el último instante. Yo creo que no soy optimista en cuanto a esos diálogos un poco bucólicos que ya han fracasado. El Papa, con muy buena intención, intentó una vez, 3 presidentes muy amigos, también con muy buena intención intentaron, no se lograron nada. Por eso mismo, eso es de algún modo perder el tiempo. Y solo el diálogo tiene una precondición. ¿Usted está dispuesto a hacer elección, sí o no? ¿No? Si me viene con el poder constituyente bolivariano, no, sí o no. Y si es sí, bueno, entonces vamos a sentarnos a dialogar de qué modo, cómo, cuándo y dónde. ¿Y si es no? Yo siento que, y si no, es no, que ese es el gran dilema. Para mí es no. Hoy Maduro está luchando por su cabeza. Hoy en el horizonte de Maduro, ¿cuál es la otra alternativa? La alternativa hoy es un exilio en Cuba. Un exilio en Cuba, con un Raúl Castro que se va en marzo. Es decir, no hay otra alternativa, porque es evidente que Maduro, salido del abroquelamiento militar que tiene alrededor, ¿quién es? Es un ciudadano que va a ser juzgado en Venezuela o en cualquier lugar. Ahora lo quiero llevar a este punto. Y entonces acá... Bueno, ahora lo quiero llevar a este punto. Acá se introduce en esto de no aceptar la
la ética de la derrota, no aceptar la alternancia, un elemento, me interesa para que desarrolle la idea que venía desarrollando en el caso de Venezuela, pero después tiene autonomía el problema, que es la corrupción. Digamos, daría la impresión de que cuanto más corrupto es un régimen, menos está dispuesto a la alternancia, digamos. Los cabecillas o los jerarcas del régimen venezolano están todos, muchos de ellos acusados en Estados Unidos por narcotráfico, digamos. Ya están mirando otro horizonte, que no es el del pasar al llano, es el de ir presos, como usted decía. Uno podrá exiliarse en Cuba. ¿Cómo juega la corrupción, los delitos, la posibilidad de un Estado contaminado por el narco en esto que es una transición inimaginable, muy difícil de imaginar? Bueno, desgraciadamente la corrupción es un mal que es muy importante en lo que hablábamos hace un rato, ¿no? En el desprestigio de la política. Ha habido demasiada corrupción en demasiados lados. Entonces, eso sin ninguna duda. También añado otra cosa. Cuando hay corrupción política, pues hay corrupción en la sociedad. Porque detrás de un corrompido hay un corruptor. Dicho esto, sí. Dicho esto, del cual Brasil es un cumplidísimo, sí, ahora hablamos de eso, cumplidísimo sí. ejemplo, digo que la corrupción está implícita en un régimen de este tipo, porque todos estos dictadores están pensando en su salida. Maduro sin ninguna duda está pensando en su salida, sabe que no va a durar 30 años, sabe que no va a durar 10 años allí. Entonces, ¿cómo sobrevive? Entonces, él ve un horizonte muy cerrado, porque las normas internacionales hoy son muy fuertes para los juzgamientos, hoy los refugios son muy pocos, como digo, y entonces eso hace que la comunidad internacional, si quiere ser efectiva, tiene que ser muy dura. ¿Qué significa ser muy dura? Significa que, salvo invadir militarmente, tiene que hacer todo lo necesario para acorralar al régimen. Todo lo necesario. El pueblo está sufriendo mucho, va a seguir sufriendo mucho, pero es evidente que al régimen hay que acorralarlo, aún financieramente. Ahí hay una figura que usted debe conocer muy bien, que es el secretario general de la OEA, que es Luis Almagro, que está jugando un papel, si uno mira la historia y la actuación actual del Frente Amplio en Uruguay, inesperado. Y si uno mira la vida de Almagro, también. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Y porque él era el canciller del presidente Mujica, sí, que era notoriamente afín y entusiasta, íntimo amigo, como él mismo lo ha dicho, de Chávez. Él era ¿Y qué pasó ahí? Y bueno, ese es uno de los más gratos misterios de los últimos tiempos. Una especie de reconversión milagrosa en que ha encontrado el camino de la verdad. San Pablo. San Pablo. Y la verdad lo ha hecho libre. Y en consecuencia allí está lanzado algo que, si puede llamar la atención en el mundo, más llama la atención en nuestro país. Para mí, bienvenido cambio, naturalmente, porque siempre fue un hombre inteligente. Antes, para defender una mala causa. Hoy, para defender una buena causa. Pero es evidente que el camino es que, si ese régimen no se le acorrala y no se le asfixia, no se le lleva hasta el final, por su voluntad no va a entregar. Ahora, esto que sería la presión de la comunidad internacional, sobre todo regional, encuentra a la región con dos grandes vacíos, dos grandes huecos. Uno es Estados Unidos. Ni siquiera se sabe quién conduce la política regional del Departamento de Estado. El otro es Brasil, que se está mirando a sí mismo, digamos. No tiene mucha capacidad. ¿Cómo ve usted la escena con estos dos factores tan raros? Un momento histórico donde, por distintas razones, hay una ausencia de dos voces determinantes en América. Sí, los dos gobiernos que teóricamente deberían pesar más, hoy no están pesando porque están ajenos. Quiere decir que bien está que una institucionalidad como la OEA apunta y lidere el proceso desde las instituciones. Eso me parece que es lo bueno que está ocurriendo, y es que no es la persona de Almagro, sino la institucionalidad de la comunidad latinoamericana que se está expresando. Y que también es bueno que no aparezca Estados Unidos en la primera fila, porque si no estamos, porque de algún modo cuando aparece el elefante molesta a mucha gente, como dice el viejo versito, ¿no, verdad? Entonces aparece y ya, no, ahí está Estados Unidos. Y Maduro está con el discurso antiimperialista, del imperialismo, que el pobre Obama, antiimperialista, ¿no? Que medio Estados Unidos lo quería colgar, por lo contrario, porque por dulce paloma. Por blando. ¿No? Exactamente. Entonces, es todo un discurso falso. Por eso que Estados Unidos acompañe es muy bueno, que Estados Unidos lidere es muy malo.
Brasil ¿Cómo? podría tener otro Sí. margen, pero hoy está en una situación institucional y política muy precaria. No tiene la fuerza institucional, el prestigio, no es el Brasil de Fernando Henrique, por decir algo, que está opinando, ¿no? Es un Temer, que es un gobierno de transición, muy cuestionado, con muchas dificultades, con todo un proceso judicial espectacular en el medio. Entonces, es muy difícil. Bueno, trabajemos entonces desde las instituciones y ahí creo que tienen la palabra todos los países, ¿no? ¿Cómo está viendo usted a Trump? ¿Ve una evolución en el personaje? ¿Lo terminó de descifrar? ¿Es una incógnita? Trump, yo diría que claramente es un líder populista, con todo lo que supone la demagogia, la explotación del prejuicio, la explotación de los temores, todo lo que puede caracterizar a un político populista. En un país que por su fuerte institucionalidad no se va a desplazar al populismo. Los resortes institucionales de Estados Unidos, la fuerza de su justicia, hasta la importancia del ejército, no solo militarmente, sino como opinión, van a impedir que Estados Unidos sea un país populista. No va a ser ni Venezuela, ni la Argentina en algún momento. Va a ser Estados Unidos conducido por un personaje errático, demagógico, que se va a contradecir mil y una vez, y que ahí va a navegar dentro de ese estilo, que a su vez debilita mucho las instituciones. Sigue con los mismos reparos que usted dijo la vez pasada acá en este programa, estéticos con Exactamente, porque irrespeta. Usted fíjese, un presidente de Estados Unidos sentado al lado del presidente de China, la otra gran potencia del mundo. Y en el medio de eso, dice, bueno, mirá que estoy tirando 50 misiles en el Asia. Pero ¿cómo alguien puede ser tan irreverente, tan irrespetuoso de las normas, de los códigos mínimos de comportamiento, de asumir esa actitud bélica con un presidente al lado al cual está de algún modo comprometiendo? Y después todavía jactarse y decir, no, sí, estoy comiendo una torta de chocolate, tiré 50 misiles. Bueno, el ciudadano que lo mira dice, bueno, si el presidente se anima a esto y puede lo todo, yo también, porque total, no hay forma, no hay código, no hay respeto. No hay respeto. Entonces, que es una de las esencias del populismo, ¿no, verdad? El irrespeto. Entonces, bueno, transitaremos con este presidente populista en un país felizmente de fuerte institucionalidad. Usted hablaba recién de Brasil. ¿Qué desenlace le ve al proceso brasileño, que está más bien conducido por una causa penal que por la política, ¿no es cierto? Van a seguir porque el tema de la justicia, cuando pasa a ser un factor determinante desde el punto de vista político, es que son tiempos distintos y procedimientos distintos. Los tiempos de la política normalmente no se acompasan con los tiempos de la justicia ni con los procedimientos. Y eso hace que lo que debía haber terminado, decir, bueno, este va preso, este no va preso, este es responsable de este delito, usted, señor, lo han acusado injustamente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, que sería lo lógico para preservar, dura y dura y dura. Y en el interín se van debilitando los partidos. El Brasil había logrado una cosa fantástica. Brasil nunca había tenido partidos estables, nunca. Llevábamos ya 5 elecciones con 2 partidos alternándose, la socialdemocracia y el PT, es decir, el de Lula y el de Fernando Henrique, por simplificar. Y un tercer partido, el PMDB, el de Temer, que era lo que dicen ellos un partido fisiológico, o sea, funcional al sistema. Sí. Gobernaba con este, gobernaba con el otro. Y eso le había dado al Brasil, por fin, una cierta estabilidad interesante. Eso está hoy comprometido, porque los partidos están muy comprometidos, de un modo u otro todos, y eso nos pone de nuevo en una situación nebulosa. Yo creo que Temer va a llegar al final, como debe llegar. También hubiera deseado que hubiera llegado Dilma, ¿no? Que Temer ojalá llegue hasta el final, ojalá debe llegar. Y lo que deseo es que la justicia termine ciertas cosas fundamentales, ¿no? Porque no pueden las cosas seguir toda la vida en esa situación de precariedad, de interinato. Brasil perdió 8 puntos del PBI en los últimos 2 años, casi 9. Es una dosis matacaballo en una economía de esa magnitud. Los paga Argentina, los paga Paraguay, los paga Uruguay, lo estamos pagando eso, ¿no, verdad? Y lo paga el pueblo brasileño, ¿no? Entonces, ese sería el deseo, de ir todo como va,
tendremos muchas turbulencias judiciales y tenemos hoy una elección imprevisible, en el cual ojalá los partidos salgan machucados, pero sobreviviendo para poder encauzar una orientación que si no va a terminar en un color de melo como terminó hace 30 años. Le hago una pregunta que tiene que ver con su experiencia en Uruguay y con la experiencia argentina. A usted le tocó imaginar y construir una transición desde la dictadura a la democracia. Nosotros hicimos un proceso similar pero distinto, como diría Borges. Y seguimos con una polémica no zanjada. Ahora hay justamente un fallo que tiene que ver con garantías, con la aplicación de un principio como el de la ley más benigna, cómo afecta a gente repudiable por las cosas que hizo. Se abre todo un debate sobre los procedimientos, el imperio de la ley, si hay que revisar o no las leyes o los fallos a partir de leyes, que es lo que se está discutiendo ahora, hacer leyes para revisar un fallo. Y en el medio, una utilización permanente del pasado por parte de la política. ¿Cómo ve usted esta masa de problemas? Bueno, hay dos cosas distintas. Sí. Una es el abuso de la memoria, que es distinta a la historia. La memoria es subjetiva, su memoria, mi memoria. Cada uno ve los episodios distintos, los recuerda diferente, los vivió distinto. La historia es un proceso de reconstrucción complejo en que están todas las memorias y otras cosas que no están en la memoria, que nadie se acuerda, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo de la píldora anticonceptiva. Entró en la Argentina y en el Uruguay en el año 64 y cambió el mundo. Mucho más de lo que parece. Nadie se acuerda. No está en la memoria de nadie. Pero sin embargo son hechos que en una historia son fundamentales porque son decisivas en el proceso de liberación de la mujer. Que por primera vez, digamos, puede separar su sexualidad de su institucionalidad, de su rol de madre. Entonces, claramente en todos nuestros países ha habido abuso de memoria y ha habido utilización de la historia, digamos, como consecuencia. La historia no es la memoria y los países no se pueden juzgar solo por la memoria. Las memorias son todas respetables, pero no son por su contradicción una política, porque las memorias son distintas. Cada uno estuvo de un lado distinto. Entonces, si mantenemos vivas las memorias, mantenemos vivo el conflicto. Y de eso algún día hay que salir. Vamos ahora a las transiciones. Fueron todas distintas. La de Brasil, nadie tocó el pasado. Fue una transición hecha dentro de las instituciones de la dictadura, donde había congreso abierto y donde estaban los líderes de la oposición, como Guimarães y Tancredo Neves. O sea que, distinto. Se intentó reabrir hacia el lado de los militares y no se logró. Fracasaron varias veces, ahí no se tocó nada. Uruguay, salimos de la transición con un acuerdo militar y político. Y ahí tuvimos nuestras turbulencias, hubo una amnistía a los guerrilleros, después hubo una amnistía a los militares. La amnistía fue 2 veces plebiscitada popularmente, 2 veces en 20 años de distancia. En el 89, en el primer gobierno nuestro, en el final, en el año electoral, se plebiscitó la amnistía y fue aprobada. Y 20 años después, en la misma elección, que se votaba un guerrillero como Mujica, se volvió a plebiscitar. Se volvió a plebiscitar y volvió a ratificarse la ley de caducidad de la pretensión punitiva contra los militares. Y aunque él no lo diga, yo me atrevería a decir que el primero que votó fue Mujica. ¿Por qué? Porque fue una garantía de paz. Es decir, se puede discutir del lado moral, todas estas cosas, toda la vida. La responsabilidad de los montoneros o de los tupamaros, la responsabilidad de los militares, los excesos de uno, los excesos de... Moralmente podemos discutir todo. El tema es si las amnistías fueron eficaces o no. Y en nuestro caso no hay duda que por qué fueron eficaces las amnistías. Porque primero no hubo más levantamiento, ni militares ni guerrilleros, ¿no? O sea que claramente, y en segundo lugar que hubo apoyo popular. Son 2 cosas incuestionables. Después podemos discutir todo lo que queramos. En Chile, en la Argentina fue distinta, porque a su vez no hubo negociación, porque el gobierno militar cayó por sí mismo, fue una implosión. Un gobierno militar no soporta la derrota militar, se cayó. En consecuencia, no hubo una negociación. Alfonsín no se puso de cara contra los comandantes.
Nosotros llevábamos 4 años de lío, del 80 en un plebiscito hasta el 84, con los militares, ¿no? Les ganamos un plebiscito del silencio, de la proscripción, abrieron una instancia de diálogo y fuimos y venimos, nos levantamos la mesa varias veces y al final llegamos a un acuerdo, lo cual tuvo mucho de bueno, porque nosotros nos convencimos de que no todos eran torturadores ni asesinos, y ellos se convencieron que nosotros no éramos todos demagogos corruptos, ¿no? Que al final es la base del tema, ¿no? Que respetemos y que los corruptos de un lado y los corruptos del otro, los asesinos de un lado y los asesinos del otro, no contaminen la universalidad de una sociedad. Entonces, en cada lugar fue distinto, en Paraguay fue distinto, y cada país ha administrado con su sensibilidad. Lo que sí creo es que los temas no pueden ser eternos. Lo que sí digo es que las leyes deben cumplirse. Lo que sí digo es que hay que jugar con garantías y que no se puede estar, como decimos en el fútbol, cobrando al grito. Porque esto me gusta, lo apruebo, por esto no me gusta, lo cambio, porque no puedes. Porque ahí entonces la justicia pasa a ser a veces venganza o a veces complacencia, ¿eh? Y no puede ser ni una complacencia política a través de un acuerdo espurio, ni tampoco una venganza por espíritu de revancha. Las leyes son las leyes. Alverde decía la mejor ley es la costumbre, o sea, el hábito de comportamiento que empieza por respetar las normas. Julio María Sanguinetti, magistral como siempre, le agradezco muchísimo la participación en Odisea y agradecidísimo. Gracias a usted. Y no me tribute más elogios. Van a creer que somos amigos. Vamos a un corte y enseguida seguimos con Odisea. Gracias.